Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en esta actividad del Seminario Internacional Investigación Creación, eh, Artes Visuales, Escénicas y Cultura. Eh, el cuerpo académico que en este momento encabeza esta actividad eh, es Cultura Visual y Artes Escénicas, Investigación, Creación. Y en esta ocasión también tenemos invitados de la red intercultural que se tiene con la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guadalajara, que también nos van a estar acompañando en un momento de esta actividad. Nos da mucho gusto retomar este seminario y sobre todo con la compañía y el acompañamiento de la doctora Renata Celina de Moraes. Un gusto que nos acompañe. Voy a leer una pequeña sinopsis, digo pequeña porque es muy amplia su trayectoria y el día de hoy vamos a tener el gusto, el honor de que nos esté platicando parte de los proyectos que ella realiza. La doctora Renata es doctora en danza por la Universidad Federal de Bahía, profesora en Educación Superior en Arte, Educación y Danza en la Universidad Federal de Alagoas y profesora colaboradora de la Universidad Federal de Río Grande del Norte en el programa de Maestría Profesional en Arte. Y es líder del grupo de investigación eh, Crucilada, Centro de Investigación en Artes Escénicas. Y sobre todo especialista en danza y en cuestiones educativas que tienen que ver con la educación y la danza. Un gusto tenerla, nos acompañan por supuesto, agradecemos todo el apoyo, todo el acompañamiento que dan también la Facultad de Artes, Facultad de Humanidades y la Escuela de Artes Escénicas de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, y precisamente nos acompaña nuestra subdirectora académica, la maestra Paulina, de la Escuela de Artes Escénicas, y están presentes también los integrantes del cuerpo académico de esta universidad, la doctora Blanca Lilia y el doctor Alejandro Carranco, y por supuesto nuestra colaboradora brazo derecho, Valentina, Vale, que también está aquí con nosotros acompañándonos. Doctora Renata, un gusto que nos acompañe, que también estén con nosotros acompañándonos en esta conferencia eh, personalidades de la Universidad de Brasil y que es un gusto de verdad contar con su participación en este seminario. Adelante, doctora, si puede iniciar con su presentación. Buenas tardes a todos. Am, Dime si está en la traducción o no. ¿Han conseguido? La doctora pregunta si han podido habilitar la traducción. Es una función que Teams puede proveer en transcripción de la conferencia. Ustedes pueden colocar la opción transcribir y también les da la opción del idioma. Entonces ustedes, bueno, nosotros tendríamos que habilitar español. De momento yo sí lo pude habilitar. No sé si los demás han podido. Sí, también por acá está habilitado. Yo lo veo bien. De acuerdo, pues puedes comenzar, doctora. Algo pasó, creo que se desconectó. Creo que salió. Vamos a...
No, ¿le quieres mandar un mensaje, doctora Blanca? Sí, déjame ver qué ocurre. Ahí está. Ya. Ya está. Listo. Hola, regresé. Sí, ya estás. Ahora, si quieres nuevamente Y habilitar la estoy de nuevo. presentación. Sí, voy a poner la tecnología. Sí, está bien, está emocionante esto. Listo, ya se ve. ¿Es posible mirar los slides? Sí, Sí, si nos ayudan nada más levantando su manita para indicarnos que todo bien Todo y bien, ya por favor. podemos. Sí, Buenas tardes más una vez, todos los maestros, maestras, estudiantes, estudantes brasileiros também, do nosso curso da UFAL. Vamos falar de temática de mi tese de doutoramento, que es Nadie suelta la mano de nadie, bailando en círculo con Lía de Itamaracá en mediaciones culturales. Voy a empezar hablando do que es esta frase, ¿por qué esta frase en la tesis? ¿Sí? Nadie suelta la mano de nadie. Es frase con un gran poder político que simboliza la unidad y la resistencia en Brasil. En su contexto histórico, sirvió como un grito de terror durante la dictadura militar. La dictadura fue un periodo marcado por la censura, la suspensión de derechos políticos, la tortura y la persecución de la oposición. Entonces, en la dictadura, vivimos en Brasil una dictadura militar hasta 1985 y no podías hablar nadie que fuera oposición del gobierno militar. Entonces, sí, ocurrían muchas cosas obscuras y se mataban muchas las personas, se torturaban las personas. Entonces, en São Paulo, en la Universidad de São Paulo, en la carrera de Ciencias Sociales, a veces repentinamente las luces se apagaban y los estudiantes se tomaban de las manos y se aferraban al pilar más cercano. Luego, cuando volvían las luces, pasaban lista. A menudo, algún compañero no respondía porque ya no estaba allí. Entonces, mira, esta frase surge en un momento político muy difícil en Brasil, en que las personas se daban las manos para resistir al gobierno, a todo que el gobierno hacía en aquel momento. Y después, esto 1980, 60, 70, pero 2018, déjame ver, tuvimos las elecciones en Brasil y eligieron a Jair Bolsonaro como presidente del Brasil. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como Jair Bolsonaro era un presidente que defendía la dictadura, que no quería hablar de los derechos de las personas, de la diversidad. Entonces, empezó en Brasil a hablar de nuevo, nadie suelta la mano de nadie. Y esta imagen, que es una imagen de una artista del tatuaje, Teresa Nardelli, es de Minas Gerais, de otro estado, y ha hecho este diseño. Esto se espalhó, esto se viralizó en la internet y las personas empezaron a hablar esta frase de resistencia al gobierno Jair Bolsonaro. Entonces, cuando yo pensé en 2018, nadie suelta la mano de nadie. ¿O qué es esto? Esto es una ciranda. Esto es un cordón humano de personas que por las manos juntas hace un cordón de resistencia.
Entonces, tenemos en la danza de la ciranda, que es una danza, una práctica de personas. En aquel momento político, existimos más una vez por el poder de las manos. Entonces, por el poder de la ciranda. Entonces, cuando empecé a pensar lo que esto tenía conexión con la investigación, yo pensé en todo el contexto político y en todo el contexto de esta danza. ¿Y qué es esta danza de ciranda? A ciranda es una expresión que combina música y danza. El pulseo del ritmo musical que incluye una respuesta cantada en coro. Entonces siempre el cantante de cirandas va a hablar algo, va a cantar algo, y las personas que bailan van a responder, va a hacer una respuesta. La colectividad es uno de los pilares de su naturaleza. La participación del público no es pasiva. Entonces todas las personas, estudiantes, trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, naciones, chicos, chicas, niñas, todos pueden bailar cirandas. Entonces todos estamos invitados a bailar y junto con este baile resistir a todas las cosas que están trazendo algo que no es bueno para la sociedad brasileña. Estamos bailando para resistir. La ciranda utiliza el círculo como espacio escénico, donde los bailarinos son personas que participan en festividades dirigidas por maestros y maestras de ciranda. En mi trabajo de doctorado hablé específicamente de la maestra Lía de Itamaracá. Lía de Itamaracá tiene hoy 82 años y es dos grandes nombres de la ciranda brasileña. A la izquierda, la imagen es Lía de Itamaracá, más joven, pero a la derecha, para mí es la derecha, con vestido azul, muy bonita, es como está hoy. Entonces, esta maestra continúa en actividades, haciendo muchas cirandas en su estado, pero también en todo el Brasil y también en el mundo, porque años pasados estaba haciendo una turné por muchos países que estaba invitando y quería conocer esta maestra tan maravillosa que es Lía de Itamaracá. Entonces, esta es la canción más difundida de la maestra Lía, que ha puesto en portugués y en español para que comprendan lo que quiere decir esta canción, pero una canción popular. Estaba en la playa escuchando el romper de las ollas del mar. Esta ciranda Meregalolía, que vive en la isla de Itamaracá. Isla de Itamaracá es un lugar, es una ciudad específica que voy a mostrar un ratito más. Entonces, em português, assim cantamos. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá.
Aquí estoy con la ayuda de Clede, el cantante de Ciranda. Entonces, esta canción ha hecho en 1960, ha hecho con que Lia de Itamaracá se tornara conocida por todo el Brasil. Y las personas empezaban a pensar, ¿qué es esta Lia? ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde es Ilha de Itamaracá? ¿Dónde se queda esta isla de Itamaracá? Eso se difundió en la radio, en muchos lugares, y esta es la canción más conocida de esta maestra. Y para hablar de Ciranda, necesito hablar que estamos en el nordeste brasileño. El nordeste es la región de Brasil que es más bonita, claro, porque tenemos muchas playas, muy sol. Es una región también muy rica culturalmente y una región también de muchas diferencias culturales, mismo estando todos en un único espacio, pero tenemos similitudes, tenemos diferencias, pero es una región muy calentita, es sol casi todo año, y, y estos son los estados del nordeste, pero estamos aquí hoy, estoy hablando de Alagoas, que aquí está AL, no sé si consigues mirar ustedes. AL es Alagoas, el estado que yo soy y que la Universidad de UFAL estamos. Y estamos hablando de la ciranda, que tiene la origen en Pernambuco, un poco más arriba, donde está PE. PE significa Pernambuco, que es el estado de la ciranda de Ilha de Itamaracá. Es donde está la isla de Itamaracá. En 1970 tenemos esta imagen que muestra cómo ocurrieron las cirandas en este periodo. Son ruedas muy grandes, son tan grandes que una rueda se pone dentro de la otra y generalmente también se ponen los chicos, los niños, al centro de la rueda. Y estas danzas se ocurrían en Pernambuco muchísimas veces y los maestros de ciranda, como Lia de Itamaracá, cantaban al centro de la rueda. Entonces, el cantante empieza a cantar y las personas donde están empiezan a llegar. En este momento, tórnanse ciranderos. Entonces, todos nosotros, si vamos a bailar una ciranda, nos tornamos en aquel momento ciranderos también, ¿sí? Entonces, como hablé, no hay un grupo, no hay una preparación. Hay el cuerpo disponible para bailar el que llamamos de brinquedo, la brincadera, que es la danza de la ciranda, pero una danza de adultos. Hay una otra ciranda que es ciranda de chiquitos que brincan en ruedas y las canciones, pero no es esta ciranda. Aquí hablamos de una ciranda de adultos que se ocurre en fiestas en la calle. Y aquí tenemos una imagen poco más contemporánea, 2019, con la maestra Lia de Itamaracá, y bailamos ciranda en la Universidad Federal da Bahía. Y Lia fuera invitada para hacer las ruedas de ciranda durante un encuentro y fuera riquísimo. Entonces, ¿cómo se bailan? Mira, a la izquierda tiene las manos para abajo y a la derecha las manos arriba. Entonces, hay un movimiento con las manos firmes dadas en los otros para arriba y para abajo, para arriba, para abajo. Y el pie izquierdo también hace el movimiento adelante, para atrás, adelante, se arriban las manos, para atrás el pie, se bajan las manos. Y se repite este movimiento hasta que no consigas más, porque las ruedas de ciranda duran 1, 2, 3, 5 horas.
depende del espacio, depende del maestre que está a cantar, depende de los bailarinos, de los ciranderos do momento. Entonces, son ruedas muy vivas, muy alegres, muy festivas y que ocurre en todo el año. No hay una festividad específica, es en todo año, como tiene que ser la vida, una resistencia siempre a todo tiempo, todo el año. Entonces, hacemos este diálogo entre la danza y la vida. Y voy a poner una película muy chiquita, un video. No sé si será posible ver, pero tiene la maestra al centro, maestra Lía de Itamaracá, y los danzarinos en rueda a bailar. Vamos a ver si es posible. ¿Consiguieron acompañar? ¿Escucharon? Es muy chiquito. Sí, sí se vio. Yo no escuché, pero no sé si alguien más lo percibió de otra manera. Voy a poner más una vez para que miren los movimientos. Si no escuchan la canción, se miran los movimientos. Dios mío. Entonces, así es la ciranda. Es una danza muy simple, estéticamente. Podemos hablar de un diseño coreográfico que es muy, muy simple, nos parece muy simples, más que hay muchas connotaciones, que hay muchas maneras de a partir de esta danza de manos, pensar sobre toda la vida. Y esta es la maestra Lía de Itamaracá, que yo he mostrado en las otras imágenes. Entonces, danzas, saberes de contexto. Al conocer a Lía de Itamaracá y la ciranda, nos encontramos con algunas cosas, con algunos pensamientos. Primero, es necesario hablar que es una danza, un ballet, cuyo contexto fuera silenciado. ¿Por qué? Empezaron a escribir sobre la ciranda en 1960, cuando empezaron a traer la ciranda para el centro de la ciudad, en Pernambuco, porque antes estaba con personas que eran esclavizadas en las fayendas, que vivían da cana de azúcar, que pessoas negras, indígenas, y no se hablaba sobre ciranda en Brasil, es como nunca tenía ocurrido esta danza. Entonces, cuando estos trabajadores que estaban que estaban en zonas rurales, hacen un movimiento de venir para el centro de la ciudad, entonces toda la sociedad, que era una sociedad de blanca, empieza a bailar la ciranda. Entonces es cuando se empieza a hablar de la ciranda, porque cuando estaba solamente en un contexto rural, era como si no existiese con las personas negras e indígenas de la ciudad. Entonces tenemos un silenciamiento de esto, de esta danza, y vimos también que todo este movimiento nos conduce a una reflexión a respecto de la esclavitud contemporánea, porque estas personas eran esclavizadas en las fazendas y después venían para la ciudad, intentar una vida mejor, pero esta vida no ocurría. Entonces eran explorados de muchas maneras, inclusive Lía de Itamaracá, su mamá
trabajaba en una casa de familia como una trabajadora doméstica, haciendo los servicios, y sus 7 hermanos también moraban en esta casa, y todos los chicos, los niños, trabajaban para esta familia. Entonces, había una esclavitud de la mamá y de los niños también. Entonces, tenemos en la familia de Lía de Itamaracá un ejemplo de esta realidad de mucha exploración de estos contextos y empezamos a refletir a respecto de la teoría de la interseccionalidad. Estamos hablando de raza, género y clase social. Estamos hablando de Lía de Itamaracá, negra, en su raza, en su etnia, que tiene como género femenino, es una mujer, y de clase social muy, muy pobre, sin dinero, sin nadie. Entonces, empezamos a perceber cómo Lía de Itamaracá es una persona que, como maestra de la ciranda, tiene una historia muy fuerte y que trae con ella todo esto. Es posible pensar sobre todo esto a partir de la ciranda y de Lía de Itamaracá. Y vemos también cómo el conocimiento de las danzas en Brasil es así, en México tiene otros contextos, algunas similitudes también, pero en Brasil se trabaja mucho las danzas, pero siempre las danzas mirando para Europa, mirando para otros contextos que no es el nuestro contexto. Entonces, ¿dónde esta danza está siendo compartilhada, ensinada? ¿Dónde hay la enseñanza de ciranda en la escuela? No hay, ¿por qué no hay? Estamos de nuevo haciendo un trabajo de silenciamiento de esas danzas, de estos mestres. Entonces, trazemos a partir de la ciranda de Lía a questão da centralização do conhecimento e do currículo, que precisamos en Brasil hacer un currículo que trabaje los saberes populares, que trabaje un trabajo que piense sobre todas estas danzas y que los estudiantes, los maestros, la sociedad se reconozca en esa danza también como parte, como pertenecimiento de esta danza. Puesto algunas citaciones que hay en la tesis y para nos ayudar a pensar sobre todo esto. Se nos hace creer que antes de los portugueses llegar a Brasil, no teníamos dónde existir. Los pueblos indígenas aparecen con un aire de salvajismo en la historia que se cuenta, desde la perspectiva del colonizador blanco, y que se reproduce en los libros de textos. Entonces, en textos de libros didácticos en Brasil, siempre se habla muy bien de los portugueses que han hecho un proceso de exploración en Brasil. ¿Y por qué no hablamos también de las personas que fueron esclavizadas y de los indígenas que aquí estaban? Es como si la historia de Brasil empezase después de los portugueses, pero no es verdad. Ya teníamos nuestra cultura, nuestros cantos, nuestras danzas y todo, y la lengua y todo. Entonces, ¿por qué esto no está dentro de la universidad? ¿Por qué esto no está en la escuela? Esas cuestiones que nos trazan esta discusión. Entonces, tenemos una escuela, universidad organizada en torno a un plan de estudios europeos para personas que no son europeas, que son brasileñas. ¿Cómo vamos a encontrar la identidad, la identificación? ¿Por qué no hablo de mi historia? Este movimiento que está ocurriendo en Brasil ahorita, 10 años para acá, una década que se está haciendo ese movimiento de regresar a nuestra propia historia, a nuestra danza. Hablar de educación decolonial es buscar construir un proyecto teórico enfocado en el pensamiento crítico y transdisciplinario,
que se caracterice además como una fuerza y una actitud política para oponerse a las tendencias y perspectivas eurocéntricas y la construcción del conocimiento histórico y social. Entonces, es este movimiento decolonial. Aquí también hay un autor muy conocido actualmente que se llama Nego Bispo, que habla que no somos decoloniales, somos contracoloniales. Y hay todo un concepto, una epistemología sobre eso, que es muy interesante también. Pero en la tesis yo trabajé específicamente con la perspectiva decolonial, por eso traje este termo para acá. Entonces, los procedimientos y discursos universitarios deben adoptar una postura centrada en sus estudiantes y en los valores que traen consigo, asimilados a las implicaciones de la vida. Entonces, lo que necesitamos en cuanto a universidad y escuelas brasileñas, necesitamos de acceso a las universidades por los estudiantes mediante políticas de acción afirmativas. Aquí en Brasil tenemos un movimiento de acciones afirmativas de personas que están dentro de un grupo considerado de la diversidad, pero ¿será mesmo que estos grupos que son los diversos? ¿O por qué poneron a esas personas y la epistemología branca han dicho que esas personas son diferentes? ¿Quién habló esto? Entonces, este grupo de personas consideradas diversas, hay políticas de afirmación que son las personas negras, trans, indígenas, quilombolas. Entonces, hay un percentual de vagas, de becas también, para que essas personas possam ingressar na universidade. Precisamos pensar também em um currículo decolonial, um currículo para que essas pessoas, quando ingressarem na universidade, possam mirar seu próprio conhecimento, suas próprias danças. Precisamos de docentes com esta perspectiva de inclusão, de acolhimento, e precisamos de metodologias que também puedan descentralizar el trabajo y si puede hacer un trabajo que sea desarrollado con todos de una manera más democrática, podemos decir así. Entonces, a partir de la ciranda, empezamos a hacer un trabajo de construcción de una metodología que trabajamos en cuatro momentos. ¿Cómo voy a hacer una clase para estudiantes para trabajar danzas de nuestra tierra? ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cuáles son las etapas que puedo hacer? Entonces, pensamos en unir dos autores brasileños, que es Zeca Ligeiro y Anamé Barbosa, y juntamos cosas que esos dos autores trabajan. Y así nos quedó la metodología. Se va a trabajar con danzas brasileñas, danzas populares mexicanas, danzas populares argentinas, no sé. Podemos hacer el siguiente trabajo. Va a tocar, creo que la palabra es tamborilear, que es hacer experimentación con palmas, el cuerpo, pisar en el suelo, todo que se puede traer sonidos de esta danza, de este baile. Vamos a cantar, siempre cantar las canciones. Mira, la música que ha puesto para ustedes en slide, generalmente en una clase vamos a cantar, vamos a repetir, vamos a aprender, una, dos, cuál tiempo vamos a tener en la clase. Siempre cantar, siempre tocar, experimentar cómo es esto, estos sonidos. Vamos a bailar el paso de esta danza y no podemos olvidar de contextualizar siempre. Si voy a hablar de ciranda, voy a hablar de todo el contexto de ciranda, sus maestros, sus danzas, su historia, todo que hay sobre esta danza. Entonces, mi trabajo de investigación fuera
trazer esta metodología y cómo esta metodología, cómo yo podría hacer esta metodología en grupos distintos, en grupos de trabajos, en escuelas, universidades muy diferentes. ¿Es posible hacer ese trabajo con estas cuatro etapas? Y no es necesario, primero tiene que batucar, después es cantar. No, no precisa seguir esta orden. Cada encuentro, cada clase tiene una manera propia. Vamos sintiendo y vamos haciendo, pero el importante es trabajar los cuatro. Entonces, empecé a pesquisar esto en el cuerpo. Y aquí fuera el trabajo que vivimos en Salvador, donde he hecho mi doctorado en danza. Y con la turma, laboratorio práctico, y hablamos de contextos, libros, de personas que hablan sobre la ciranda. Y bailamos, trabajamos también con un poco de improvisación. Empecé a testar, a ver si era posible hacer ese trabajo con las cuatro etapas diferentes. Ha hecho eso en las universidades brasileñas, Salvador y Natal también, que soy de otra ciudad de Brasil, y también fuera en Natal. Ha hecho un trabajo también con los estudiantes del grado de danza. Y también estuve en México, en su país, que me amo muchísimo, muchísimo, y ha hecho una estancia doctoral en el Gloria Campobello, que fica en la Ciudad de México, y tenía esta misma metodología, trabajaba con los estudiantes del grado, y empecé a testar con ciranda, con samba, con maculelê, con cuadrillas juninas, con otras danzas brasileñas. Y los estudiantes siempre mucho curiosos porque querían bailar y comprender un poco de la danzas populares de Brasil. Y siempre teníamos un trabajo muy rico, pero trabajábamos las cuatro etapas, pero teníamos desafíos porque eran cuerpos con otros vocabularios corporales. Entonces teníamos algunas dificultades y también muchas cosas maravillosas que hacíamos en las clases. Estudiantes siempre muy abiertos y cuerpos muy disponibles. Ha hecho también Toluca, ha visitado Toluca, a Escuela de Bellas Artes, y también hicimos momento de contexto, de cantar, de batucar, pero un momento muy chiquito, pero empecé a comprender que era posible trabajar las cuatro maneras, la metodología, en tiempos diferentes, en tiempos muy largos. Tengo un mes de clases y toda la semana puedo hacer un trabajo largo, un poco más largo, y puedo hacer en un momento de taller. Entonces empecé a hacer esto también en algunos talleres. Y fuera Toluca, y fuera muy desafiador porque estaba en una prepa que ha sido invitada para hacer una clase, un taller, y me habló la invitación: venga maestra brasileña, venga con los estudiantes. ¿Cuántas personas? 30 personas. No, no eran 30, porque la coordinadora habló: no, si tenemos una brasileña, tenemos que tener una clase para muchas personas. Y se fueron 120 jóvenes. Y fuera muy desafiador este día, pero fuera muy bueno porque conseguí hacer el trabajo con las cuatro etapas con muchos jóvenes, y ha mirado que no solamente en la universidad, si era posible con los jóvenes, pero no mucho, 120 no, pero 30, 40 sí es muy posible hacer este trabajo de aplicación de metodología. Y fuera a Jocotitlán, también ha hecho un trabajo con los estudiantes de teatro y de danza, siempre con nuevos desafíos, siempre un nuevo grupo de trabajo. Y por fin ha hecho ha hecho esta la invitación que para fuera remoto,
porque estábamos en COVID y creo que al día había una fiscalización, algo de tipo, y ciranda es una danza de manos, entonces no era posible hacer un trabajo práctico y la invitación fuera remoto, pero hicimos, pero un trabajo muy corto, ¿sí? Entonces, o que es posible pensar sobre todo eso, que a partir de una danza podemos hacer un trabajo muy grande y muy largo de pensar el cuerpo, el contexto, las tradiciones, los valores, que es posible pensar sobre la política, sobre las cuestiones de resistencia. Entonces, una danza nos lleva a muchas de muchas cosas. Y más una vez, la arte es espejo de la sociedad, porque esta danza de manos nos llevó a buscar la fuerza que necesitábamos para que el gobierno de Jair Bolsonaro eh, caísse de nuevo, ¿sí? Y buscásemos la democracia, porque no queremos estar presos al gobierno que es muy fuerte y militar. Queremos otra manera de pensar, y esta danza es un convite a todas las personas para pensar sobre todo esto. Creo que de manera general así es a ciranda, es como comprendo a ciranda y esta metodología me llevó a muchos lugares de experimentación y percibí que es muy posible trabajar muchas danzas a partir de estos 4 pasos, essas 4 etapas em Brasil ou em México, e acredito, creio que em outros lugares também. Então, finalizo a etapa de falar um pouco sobre a ciranda. Busquei trazer este conhecimento mais reduzido, porque é um trabalho mais extenso, e trouxe as referências que yo trabajé en la tesis, fuera más, pero ha puesto aquí las más, que trabajé más, que leí muchas veces estos autores. Y pongo aquí el contacto de email, de Facebook y también el Facebook de la maestra Lía de Itamaracá, para las personas que quieran conocer este trabajo muy bonito, encantador de esta señora maravillosa. Y la referencia de la tesis, para quien quiera leer o mirar después las referencias, las imágenes, tiene muchas cosas en la tesis, y para quien desee hacerla, leer este trabajo, ¿sí? Entonces, creo que es esto. Y si quiere hacer alguna pregunta, si quieren hablar algo, aquí estoy para esto. Muchas gracias, doctora Renata. Creo que es muy gratificante escuchar, sobre todo que ha tenido ya una comprobación este trabajo en distintos momentos. Y también para quienes no se conocían, que haya también ya tenido la oportunidad de visitar Toluca, que es muy bonito, la Escuela de Bellas Artes, etcétera. Y esa experiencia, pues, es acumular conocimiento también, y una que permite también difundir y promover las actividades que se realizan, ahora sí, de Brasil para el mundo, yo diría. Bien, pues si hay alguna pregunta por parte de los que están aquí asistiendo, estoy viendo en Facebook, de momento no hay alguna pregunta, pero de los que están presentes aquí en Teams, si hay alguien que quiera participar, puede levantar la mano o poner su micrófono y poder participar de manera activa. Si alguien se anima. Os estudantes brasileiros também. Cadê o pessoal do estágio que estão aqui na sala? Sí, yo, Alex, de momento, para empezar
animar aquí a nuestro público, a quien está en la sala, pues para que hagamos este diálogo con Renata. Te agradezco mucho. Bueno, tengo que dar un poco de contexto aquí a la audiencia, que el año pasado estuve yo en la Universidad Federal de Alagoas. Renata fue mi asesora, mi asesora que me recibió y validó pues el trabajo que yo estuve haciendo allá. Y hablamos de muchas experiencias y teníamos conocimiento de su trabajo en México, de su formación, el tiempo que ella compartió y estuvo acá. Pero fíjate que mirar a la distancia el contenido de la investigación y haber vivido un poco de la experiencia de cómo, qué supone para un brasileño, para una brasileña, sus orígenes y sus raíces conmueve mucho y anima mucho también a tomar iniciativa de que tenemos un origen muy semejante, ¿no? Tenemos la vena indígena, la vena colonial, también tenemos una vena de negritud también en nuestro país, en varias regiones del país hay esta tercera raíz que así se le ha nombrado y que también ahora está posicionándose, se le está dando visibilidad y un lugar importante en el arte, en la cultura, en su presencia en la sociedad. Después de esto, yo me pregunto sobre la danza, que me parece, sobre la ciranda, que me parece una acción que tiene muchas lecturas. En este momento nos encontramos trabajando con los amigos especialistas en lo visual, que son la maestra Valentina, el doctor Alex Carranco. Ellos son profesores académicos de la Facultad de Artes, donde se analiza, se estudia, se genera pensamiento y conocimiento en materia de lo visual, eh, de de las artes visuales, de los estudios de la imagen. Y aunque el trasfondo o el origen perdón, el origen de tu conversatorio es la danza, impacta también en muchos fenómenos de la visualidad y de la imagen. Entonces, yo me pregunto que este fenómeno, porque así lo veo como algo muy complejo, que se origina o se mira como danza, pero también tiene muchas maneras de verse. Esta actividad, digamos, apaciguadora, armonizadora del ser, surge de manera como espontánea en la colectividad, así es como lo comentaste, ¿no? Es decir, no hay una fecha, no hay una festividad, no hay un día en el calendario para realizarse. Basta con que la colectividad se reúna y suceda el acontecimiento. Pero la parte musical y el componente de la palabra y de la letra, ¿de dónde surge? Entonces, só hablar un poquito antes del contexto, que surge esta ciranda y el coco, otras danzas, viene con los negros esclavizados y se juntan con los indígenas brasileños y transforman las canciones, la danza. Entonces, es como se reunía en un día de folga como el domingo y hacían fiestas en las partes rurales de Pernambuco. Y lo que se ve en la historia es que el cantante, una persona que estaba más adelante de la fiesta, cantaba una cosa, las personas repetían. Y de eso se empezó a hacer las canciones. Entonces, una persona, un maestro, cantaba hoy y hacían 3, 4 coros que se repetían. En la otra semana, el otro. Entonces, no tenemos exactamente quién son las personas que cantaban estas canciones antes, siglo XIX. Pero cuando esta danza se va para la ciudad, los maestres que empezaron a tener festivales, ¿comprenden? Festivales de danzas, de ciranda,
entonces empezaron a hacer la composición de las cirandas, de las canciones. Entonces, esta ciranda que es más contemporánea, 1970-80, tenemos o nome de las personas, como Lia de Itamaracá. Pero antes no teníamos. Hay una parte que no sabemos, pero se repite, se repite, se repite. Y los maestros de ciranda contemporáneos también cantan las canciones de hoy y también las canciones de mucho tiempo. Entonces, la origen exacta no tenemos, pero hay una reproducción que se llega hasta el día de hoy. Entonces, esas fiestas de cuando hay cirandas, no hay fiesta especial. Hoy tenemos una fiesta de ciranda. No, tiene un cumpleaños de la ciudad, tiene una fiesta de elotes en junio, tenemos una fiesta de Natal y se ponen los cantantes de ciranda y las personas que van ya saben, va a tener el cantante de ciranda, entonces vamos a bailar ciranda. Pero ¿dónde están todas las letras de las composiciones? No tenemos esto todo. Entonces, por esto ha hecho un recorte de Lia de Itamaracá específico, porque ya es mucha cosa, pero tiene muchísimos maestros de ciranda que hacen las composiciones. ¿Es esto la pregunta? ¿Es esto el camino? Sí. Sí, entiendo. Es que por ejemplo, en nuestro país, y ahí Alejandro nos podrá dar mayor contexto, las danzas tradicionales, bueno, se generan en la colectividad, en estas sociedades, y hay unos encargados de preservarla y de transmitirla, llámense mayordomos o el nombre que Alejandro nos va a decir cuál es el correcto, y de esa manera las danzas se preservan no en lo material, sino en lo intangible, ¿no? A través de la comunicación de una generación a otra y de la práctica de la danza. Entonces, esa era mi pregunta, si un poco sucedía eso con la ciranda. Y ¿Puedo hablar un poco más sobre esto? sí, claro. Pero en Brasil también hay los mestres guardianes de muchas danzas distintas, pero la ciranda es muy diferente. Es esta danza que es muy diferente, en que solamente el guardián es maestro, el cantante, que no va a enseñar a bailar, que no va a enseñar, tienes que cantar así, no hables así que está errado. No hay esto. Danzas como quiera, pero mira las personas, empieza a reproducir, empiezas a escuchar y cantar igualito, pero es solamente el maestro y las otras personas no. Pero esto es solamente, es muy específico de la ciranda, por eso nos llama tanta atención. En las otras danzas hay muchísimas personas que están pasando de una generación para la otra, la tradición, explicando cómo es que es la danza, las cosas de la cabeza y visualidades y todo. Pero la ciranda no hay. Es la persona de maestro y maestra que canta, es la persona de la tradición. Y así es. Entiendo. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Le doy mejor el espacio a alguien más y si hay oportunidad, después pregunto otra cosa. Si alguien más que quiera participar, en Facebook seguimos sin preguntas. Maestra Paulina, adelante, por favor. Gracias, pues felicitar la doctora por su investigación. Siempre es muy interesante pues empaparnos de otras danzas de otros países y más de toda la tradición tan rica que tiene Brasil, ¿no? Con todas estas danzas afro, ¿no? Que es muy interesante poderlas estudiar, ¿no? Y con esto pues viene todo el trasfondo de la parte social, ¿no? Cómo a partir de un movimiento que en ese entonces socialmente
era el sentimiento, ¿no? de la colectividad, lo lleva, ¿no? a manifestar a través de una danza de resistencia, que también tiene este simbolismo a través del círculo, ¿no? O sea, como esta fuerza, porque un círculo no es un infinito y no lo puedes cortar, ¿no? Entonces, ese significado del lado simbólico es también como muy interesante, y también como la energía que se produce a través de un círculo, coreográficamente, también es como una parte muy interesante de poder profundizar, y a la vez como también se puede volver un ritual, ¿no? Un ritual dancístico, que justo como lo comentas, que va mucho más direccionado actualmente a esta hora que llamamos danzaterapia, ¿no? Que lo interesante es que a través de las emociones que contiene el cuerpo, salen a través del movimiento, ¿no? Y sobre todo que se pueden potencializar con la música, ¿no? Y esta letra y esta canción que nos compartías, pues justo hace muy poderoso, ¿no? Y muy poderosa esta danza. Pues a mí me gustaría leer la completa la tesis, y pues felicitarte. Y pues nada más quería comentar eso, que profundizar como en eso, y también pues llevarlas, ¿no? Tal vez mi pregunta sería que en distintos contextos, no importando tal vez el país, se logra obtener como a lo mejor este mismo resultado, o que nos puedas compartir cómo fue el resultado de llevarla a distintos lugares, y tal vez qué fue lo diferente, o en qué pueden tener algo de semejanza, ¿no? Porque lo bonito de la danza es que estés en el lugar que estés, es un lenguaje universal, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta sería qué resultados observaste de similitud, y tal vez qué te llevó como a concluir, ¿no? De llevarla a distintos lugares. Ah, hablar un poco sobre lo que hablaste de danzas de terapia. Ajá. Hay grupos de que se trabajan con ciranda, pero es una otra perspectiva. Pero hay en Brasil también el diseño circular con mucha energía, una filosofía y un trabajo muy bonito. Tenemos también grupos que trabajan con eso, pero otros. Este está más, dialoga más con las feituras populares mesmo, de culturas, hay también, sí, una energía cuando costumbro trabajar con esta metodología y con los cantos. Muchas personas hablan que sintieron energía ancestral, de algo de antes, una energía fuerte en las manos de las personas. Hay personas que hablan sobre esto. Pero hablando del resultado que ha hecho la tu pregunta, querida maestra, eh, unas cosas me llamaron muy atención, porque en Brasil tenemos cuerpos. Yo voy a hablar así porque en mi cabeza es un poco así. En Brasil, los cuerpos trabajan en S. Y cuando he llegado en México, es una curva. El cuadril, las caderas, es muy intenso esto, la expresión. En México es como el cuerpo es T. La educación corporal en danza, en L, que fue la mayor experiencia que tuve, son cuerpos muy firmes y preparados, muy prontos. En Brasil es como si tenemos menos técnicas de danzas populares en el cuerpo. En México es muy grande esto. Es un cuerpo
que los estudiantes bailaban todo un repertorio y yo me quedé, oh, ¿cómo es esto? Y en Brasil sabemos, 1, 2, 3, 5 repertorios de experimentaciones y tal. Y esto es una cosa que me ha llamado la atención en cuanto a reflexión de resultados. Pero en México hay un trabajo que es más grande en conteúdos. En él es 4 años de danzas folclóricas. Un grado de 4 años de danzas folclóricas. En Brasil tenemos 2 componentes, 2 disciplinas de danzas populares en la grado de danza. Entonces, hay una manera más interesante de más conteúdos en México. En Brasil es menos, pero hay en Brasil un cuerpo activo para más experimentaciones. No estamos preocupados con el eje, el paso está correcto, la mano, no es esto, experimenta esto. En México es más, es la reproducción, mucha reproducción. Entonces creo que hay cosas buenas de una parte, cosas buenas de la otra parte, cosas para sí pensar, los dos. En las experimentaciones sentía esto en Brasil, cuerpos muy abiertos para la metodología, pero con poco conocimiento. Y en México, mucho conocimiento, pero cuerpos más formales, más firmes para la experimentación. Entonces, creo que es por una cuestión culturales, de vocabulario, de cuerpos, que estamos acostumbrados desde chicos. O cuerpo es de una otra manera, ¿no? Para las dos sociedades. Entonces, creo que esto fuera la reflexión, trabajando con grupos tan distintos, tan diferentes. Pero las dos experiencias en Brasil y México fueron muy ricas, muy ricas. Gracias por compartirlo, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra participación de nuestros asistentes? Lo que se animan, a mí me recuerda mucho, sí tenemos otro tipo de tradiciones también aquí en nuestro país que tienen que ver con el movimiento corporal y me recuerda algo que ha empezado a modificarse, sobre todo en las nuevas generaciones, que son como rondas infantiles, así se les llamaba, o se les conocía, una serie de canciones, pero que implicaban movimiento corporal. Hoy día se ha transformado todo eso y mucho de eso, bueno, varias rondas también tenían esta particularidad, o sea, no tenían una fecha precisa, sino cuando se reunía la gente a celebrar, a jugar, y pues se ha modificado todo el desarrollo tecnológico, el embate de las nuevas formas de comunicación, pues ha disminuido mucho de esos cantos y de esos movimientos que acompañaban a las rondas, como juego, como un divertimento también infantil, pero que en algún momento dado permitían una colectividad muy interesante y una interacción también muy, muy amplia y un espectro grande de estas manifestaciones. Tenemos sin duda también una serie de digamos, musicales, que sí todavía guardan esa particularidad, pero que cada vez se acompañan menos del movimiento corporal. Entonces, es interesante. Muchísimas gracias, de verdad, yo creo que nos provoca como una reflexión de decir qué hay en cada lugar donde uno vive, o en la región donde uno vive, qué se puede encontrar uno, o qué podríamos indagar y poder estudiar. Eso también es lo que provoca este tipo de estudios. Muchas gracias, doctora Renata. Pero no sé si alguien más sí se animó a participar. Sí, hay alguien de los chicos de UFAL que envió un mensaje, entonces no sé si es Gabriel o Isadora, pero por ahí vi el mensaje en el chat.
No sé quién. Adelante, chicos. Buenas tardes a todos. No sé quién es. A ver, aquí está en el chat. Déjame verlo. Elías. Elías Pimenta. Elías, ¿quieres participar? Adelante. Él habló solamente el saludo. Buenas tardes. En el Solo el chat. saludo. Muy bien, Elías. Bueno, gracias por el saludo. Igual. Bem-vindo, igual para Elias. ti. Bien. Bueno, recuerden que estamos reactivando las actividades del Seminario Internacional de Investigación Creación. En esta ocasión estamos muy engalanados con la presencia de nuestra amiga y colega Renata Salina de Moraes de la Universidad Federal de Alagoas. Estaremos en lo subsecuente, en los meses siguientes también, teniendo la presencia de colegas, de investigadores, investigadoras, hacedores teatrales, escénicos, visuales, pues que nos hablarán de sus experiencias en torno al mundo de la investigación, de la enseñanza y del propio ejercicio de las artes. Síganos a través de los canales de comunicación que ya estarán circulando. Y también, pues, una ventaja de estos medios y estos recursos es que la información y lo que se haya generado en este día, pues, se quedará albergado para que lo puedan consultar. Y, por supuesto, nos ayudaría mucho que lo difundieran para que sigamos creciendo y esta idea de compartir conocimiento y experiencias con especialistas de distintas áreas del arte, de la cultura, de la investigación, de la enseñanza, pues tengan eco, tengan sentido, sobre todo para quienes están en este camino de la formación, ya sea a nivel de licenciatura, de la maestría o también del posgrado. Bueno, ya después de mi comercial, no sé si alguien más quiera intervenir. Chicos de Brasil, por favor, queremos escucharlos. Además es tan bonito escucharlos en su idioma que, bueno, Adal, vas a hablar en portugués, ¿eh? El maestro Adalberto de la licenciatura en arte teatral. Adelante, Adal. No te escuchamos. Tiene apagado el micrófono. Adal. No, pero se fue su imagen. Se me hace que la conectividad le hizo una broma. Ya estás. Ya. Es que no, buenas tardes, no funcionaba mi equipo, pero ya, pues muchas gracias por la invitación. Eh, Agradezco mucho la invitación y pues mucho gusto de conocer a la maestra, la doctora Renata Celina, y preguntarle con base en la experiencia que tiene de haber visitado ya por acá, no solo la Ciudad de México, sino Toluca y algunas otras poblaciones del Estado de México y quizás hasta más, y con el conocimiento que tiene de las danzas tradicionales en Brasil. ¿Usted cree que la danza siga siendo una manera de resistencia cultural en medio de este avasallamiento europeo, norteamericano que padece Latinoamérica? Es una resistencia. ¿Es esto la pregunta? Sí, sí, la danza como resistencia. Sí, maestro, creo que sí, porque en Brasil este movimiento está cada vez más largo. Las danzas que estaban muy silenciadas en lugares más rurales, ahorita están regresando a la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad que vivo, en Maceió, Alagoas, tenemos hoy una expresión que se llama Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi, que es un boi, ¿comprendes, Blanca? Boi Un toro. Ah, Un toro. toro. Y tenemos, por ejemplo, festivales en la ciudad, que es una ciudad urbana con 31 grupos de toros que estas personas están tomando la ciudad. Y hay un movimiento en la ciudad en torno de esto. Por ejemplo, un ejemplo de este festival,
hay muchos otros aquí en esta ciudad. Entonces, vemos este colectivo que es muy importante para toda acción, para toda resistencia política, social, de cualquier cosa que necesitamos hacer. No conseguimos hacer solamente una persona. Entonces, hay un movimiento en estas danzas de colectivo. Y esto, aquí en Brasil, el contexto político que tenemos vivido, hace una grande diferencia, porque estos grupos comprenden que son importantes para este proceso también. Entonces, creo que la naturaleza de la colectividad es la cosa más fuerte que hay dentro de esas danzas. Y por esto, ellas son hacen parte de un movimiento contemporáneo, real, de resistencia a todo lo que estamos viviendo. Ah, ok, muchas gracias. Esto me hace recordar algo, doctora Renata. Hace poco participé también en un coloquio internacional de danzas moros y cristianos, y precisamente una de mis posturas es que todo tipo de danzas, sobre todo las danzas tradicionales, generan una resistencia ante el embate ya no nada más capitalista, sino del desarrollo, de la modernidad, de la posmodernidad, de todo este bagaje, digamos, que tenemos entre lo académico y no académico. Lo tradicional sigue siendo una forma de resistencia para poder mantener formas de convivencia muy particulares de cada lugar. Y, por supuesto, pues la generación de procesos identitarios, que son fundamentales. Entonces, muy bien por la pregunta que hizo el maestro Adalberto, y pues vamos a dar pie a una última participación. ¿Alguien más que se anime? ¿O algún comentario? Alex Carranco hace rato prendía el micrófono, pero no sé si ya empezó a dar clase, como que tenía la intención de participar, pero no sé si ya empezó a dar clase. Bueno, le dejamos la posibilidad de que si quiere compartirnos algo de último momento. Y bueno, en lo que alguien más está dispuesto o tiene algún comentario para la disertación de la doctora Renata, pues yo nada más preguntaría, ¿qué pasa entonces? Es tan amplio el universo que hay que redescubrir y documentar, porque ese es el trabajo del investigador, cómo hacer que a través de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestro miramiento, se fijen y se sistematicen estas cuestiones que están sucediendo por allá en las colectividades, en el terreno de las ideas, en el terreno de las prácticas sociales. ¿Qué ha pasado? O sea, la tesis fue un buen documento, un buen acercamiento para recuperar la labor de la profesora Lía. ¿Qué más quedaría? O sea, porque te vuelves pues un especialista y es una línea de tu investigación. ¿Qué queda por hacer o qué se piensa? ¿A qué piensas acudir para ahora recuperar o tomar otra cantadora de ciranda? No sé, ¿hacia dónde va ahora tu trabajo? Pienso que el trabajo en maestría ha hecho trabajo ya con la ciranda. Ya estoy colada en Lía de Tamaracá más de una década, pero me interesé en la investigación de maestría mucho más por la historia. Y en la tesis, en doctoramiento, ha hecho ese trabajo de, a partir de la historia, cómo es posible transformar este conteúdo en una metodología de trabajo educativo entrelazado al ambiente artístico. Pienso que ahora no pienso en trabajar con otra maestra, pero me pasa a hacer, yo he empezado, pero no continué a hacer un trabajo a partir de la ciranda, un trabajo de creación en danza a partir de la ciranda. Entonces,
cuáles los dispositivos de composición en danza que puedo activar a partir de la vivencia de la ciranda. Entonces, creo que mi pensamiento ahorita es para esto, este trabajo que ha sido de mucha inmersión en la ciranda de Lía y todo. Y creo que ha hecho una contribución en la perspectiva educacional, pero artísticamente, ¿cómo puedo continuar dialogando con la ciranda de Lía, pero en un trabajo autoral, creativo, que estoy dialogando con la ciranda de Lía, pero ahorita es una obra que puedo hacer en danza a partir de esto? Creo que es un camino que estoy pensando. Y gustaría hablar también porque teníamos muchos, no, pero algunos trabajos sobre la ciranda de Lía de Itamaracá, pero la parte musical, partituras, cuántas canciones, la historia, pero en la danza, sobre la danza, porque voy a hablar de la estética, el diseño coreográfico, voy a hablar un poco sobre todo esto dentro de la tesis. Y sobre la danza de la ciranda, sí es mi trabajo, es el primero sobre. Entonces también espero que humildemente que hay una contribución, no que sea una perspectiva de trabajo con danza. Entonces creo que ha hecho esto, pero ahora estoy pensando en una creación. Muy bien, muchas gracias. Pues esperaremos con el tiempo pertinente y la ansiedad que a veces da de decir, ya quiero ver un producto artístico, pues estaremos compartiendo nuevamente en otros momentos con la doctora, y le agradecemos mucho de verdad este tiempo, esta dedicación, y me voy a atrever a hacer un comentario. A veces uno quiere trasladarse ya a otras danzas, a otras expresiones, y nos vuelve a jalar. Son muy celosos los estudios de la danza. Es decir, nos regresan de manera inmediata. Entonces ya parece uno que se está alejando y otra vez ya encontré otra cosa y uno sigue en un trabajo continuo y permanente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nos dejan varios puntos de reflexión, no solo cómo acercarse al estudio de la danza, sino también al estudio de la pedagogía, al estudio de cómo vincular las danzas con el ámbito educativo y ahora que estaremos esperando el ámbito creacional, que es muy importante también. Y pues a todos los amigos, compañeros de este hermoso país que esperemos podamos conocer lo más pronto posible, que es Brasil. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. A quienes estuvieron aquí y nos estuvieron acompañando también en Facebook, también muchas gracias. Les recordamos que este material estará formando parte de un repositorio en YouTube, que próximamente, el próximo día, se subirá este material y para que pueda ser de consulta abierta y nos sirva pues también para propiciar un diálogo permanente sobre todas las artes escénicas, artes visuales y todas las expresiones artísticas que quieran irse sumando a este Seminario Internacional de Investigación Creativa. Doctora Blanca Lilia, si gusta decir algo. Y pues agradecer mucho a las facilidades que nos dieron, la Escuela de Artes Escénicas, la Facultad de Artes, Facultad de Humanidades también, que está replicando pues la transmisión de este seminario, y a los estudiantes o profesores que están también desde la UFAL, que hicieron tiempo, porque ya para ustedes es más tardecito, que hicieron un tiempo en su agenda para acompañarnos, para escuchar a Renata y sobre todo para compartir pues experiencias en torno a la danza, al arte en general y pues como siempre lo he dicho, ¿no? A los procesos de educación, investigación y creación en las artes. Y también a nuestros estudiantes, pocos pero sustanciosos que están en clases, que aquí para nosotros es un horario pleno de las clases, pero hay quienes también se dieron tiempo para estar
y saludo con mucho cariño a mis queridos y conocidos de allá, Gabriel, Elías, a Isadora, a Kiara, a Renata, a Roosevelt, a Cledi, a Víctor también. Víctor, ¿cómo estás? Y bueno, Ton no te conocí, pero pues a la mayoría sí, sí los conocí. Y mi querida maestra, doctora, pues acá tienes abiertas las puertas de la UAMX. Recuerden que estamos también próximos a pues ya cerrar la formalidad de este convenio de colaboración entre la UFAL y la UAMX, y esto seguramente abrirá las posibilidades de intercambio, ya no nada más de pensamiento, de ideas, sino también de estos intercambios geográficos, ¿no? De profesorado y alumnado de aquella universidad nos visiten, y de manera contraria también nosotros podamos tener las puertas abiertas en la UFAL. Muchas gracias. Alzó la Hablar, mano. Adelante, por favor. quiero solamente agradecer la invitación. Es muy placeroso hacer este trabajo con ustedes, maestros queridos, muy comprometidos con la investigación. Y gracias por espacio para hablar de algo que para mí es muy raro, es muy rico. Tengo mucha pasión por todo eso que ha trabajado durante todos esos años. Y un abrazo para los estudiantes queridos de Brasil, mis estudiantes de instancia que están aquí con nosotros. Y espero que podamos hacer más trabajos y más cosas. Y después voy a México para bailarnos una ciranda presencial. Muchas gracias, queridos. Tiene que ser. Muy bien. Bueno, pues que pasen buena tarde, y muchas gracias, Ada, también a los maestros, a la maestra Pau que nos acompañó, Stephanie también, por todas las facilidades técnicas. Muchas gracias y muy buena tarde.